Una noche de 2004. Un elefante. Millones de personas viéndola en vivo. Y una columna que, a partir de esa noche, cargaría titanio para siempre. La mujer más amada de la televisión en español cayó frente a toda su gente y se levantó con la espalda partida. Fractura en la columna, lesiones en las cervicales, cirugías, prótesis de titanio, metal, dentro de su cuerpo, para poder seguir de pie. Y un dolor que ya nunca la iba a soltar. Pero detente y piénsalo un momento, porque esa no fue la peor caída de Verónica Castro, ni de lejos. La peor caída no fue de un elefante. Fue mucho más silenciosa, y llegó mucho después. Antes de empezar, escúchame con atención, porque esto importa. Vas a oír por ahí versiones espantosas sobre esta mujer, historias de golpes, de encubrimientos, de crímenes ocultos. Aquí no te voy a inventar amantes, ni divorcios, ni tragedias que nadie pudo probar. Te voy a contar solo lo que está documentado, lo que ella misma confesó, lo que su propio hijo admitió frente a las cámaras. Lo demás son rumores que nadie ha comprobado jamás. Y te voy a avisar, cada vez, qué es un hecho, y qué es solo una versión. Porque hoy te voy a contar 6 verdades que la reina de las telenovelas guardó durante décadas. Y te voy a avisar cuando llegue cada una, para que no te pierdas ninguna. La primera, un hijo que, durante casi 30 años, no supo quién era su padre. Ella lo escondió. La segunda, un hombre que le escribió una canción con su nombre, y meses después, 3 desconocidos lo esperaban en la puerta de su casa. La tercera, la noche del elefante. La noche en que su cuerpo se rompió delante de un país entero. La cuarta, una mujer que, ante las cámaras, juró que se había casado con ella en Ámsterdam. Verónica lo negó todo. La quinta, la que más te va a doler. El hijo al que le dio absolutamente todo, y que hoy no le contesta el teléfono. Y la sexta, 2 nietos que llevan su sangre y que nunca ha podido abrazar. Y al final, vas a entender algo que duele. Vas a entender por qué la mujer que lo tuvo todo, la que fue vista en más de 100 países, terminó pidiendo una sola cosa: que la dejaran en paz. Porque esta es la historia de una mujer que lo dio todo, todo. Y para entender por qué terminó sola, tenemos que empezar por una puerta cerrada con llave. Y una sexta verdad que, te lo advierto, es la que más te va a doler. Retrocedamos. Antes de la reina, antes de las telenovelas, antes del planeta entero coreando su nombre, había una niña en la Ciudad de México, en una casa donde el dinero nunca alcanzaba. Verónica Judith Sáenz Castro nació el 19 de octubre de 1952, la mayor de 4 hermanos. Y muy pronto, la vida le enseñó su primera lección, la lección que le marcaría todo lo demás. Su padre se fue. Fausto Sáenz se apartó de la familia. Se fue. Y dejó atrás a una mujer joven con 4 hijos que alimentar. Esa mujer se llamaba Socorro Castro. Y esa mujer se convirtió en el eje de toda esta historia. Guarda ese nombre, Socorro. Vas a volver a escucharlo. Y dejó atrás a una mujer joven con 4 hijos que alimentar. Esa mujer se llamaba Socorro Castro. Y esa mujer se convirtió en el eje de toda esta historia. Guarda ese nombre, Socorro. Vas a volver a escucharlo en el momento más doloroso de todos. Doña Socorro trabajaba sin parar. Hacía de todo, cualquier cosa, para que en esa casa hubiera comida. Y como no tenía con quién dejar a los niños, hacía lo único que se le ocurría para protegerlos. Los encerraba, con llave, para que ninguno se saliera, para que ninguno se perdiera, para que, cuando ella volviera del trabajo, sus 4 hijos siguieran ahí, a salvo, detrás de una puerta cerrada. Imagina esa escena: 4 niños, una puerta con llave, y una hermana mayor a cargo de todos. Porque esa hermana mayor era Verónica. Ella misma lo contó, años después, en Ventaneando, que su madre los dejaba encerrados. Que ella tenía que hacerla, prácticamente, de mamá de sus hermanos. Detente y piénsalo. Imagina tener 7 años, y ya ser la responsable de que nadie en tu casa se muera de hambre. Imagina ser una niña, y que tu infancia sea, en realidad, el trabajo de una adulta. No jugaba, cuidaba. No la cuidaban a ella. Ella cuidaba a los demás. Y ahí, detrás de esa puerta cerrada con llave,
se grabó en su alma la lección que la perseguiría el resto de su vida. Una lección terrible para una niña tan pequeña, que el amor se va, que los hombres se van, que si quieres que algo se sostenga, lo tienes que sostener tú, sola, con tus propios brazos, aunque te aplaste, que amar es cargar con todos, y que a ti nadie te va a cargar. Esa niña aprendió a dar sin recibir, a dar hasta quedarse vacía, porque creyó, desde muy chica, que esa era la única forma de que la quisieran. Guarda esa puerta cerrada, grábatela, porque la vas a volver a ver que 60 años después, en una casa que no es la suya, en la casa de su propio hijo, con Verónica, otra vez, del lado de afuera. Desde niña, lo dio todo, y nadie, absolutamente nadie, habría imaginado que esa niña encerrada con llave, esa pequeña que hacía de madre sin serlo, muy pronto se convertiría en la mujer más vista del planeta. En 1966, con apenas 14 años, esa niña cruzó las puertas de Televisa. Entró a un programa que se llamaba Operación Jaja. Al principio, nada. Papeles pequeños, fotonovelas, trabajos que casi nadie recuerda. Pero había algo en ella, una chispa, una cara que la cámara no podía dejar de mirar. Y entonces, en 1979, llegó la novela que lo cambió todo. Los ricos también lloran. Detente aquí un segundo, porque esto no fue un éxito cualquiera. No fue popular solo en México. Fue un fenómeno mundial. Esa telenovela se dobló a decenas de idiomas y se vio en más de 100 países. En Rusia, paralizaba calles enteras. La gente corría a su casa para no perderse un capítulo. En países donde nadie hablaba una palabra de español, conocían su rostro. Verónica Castro se convirtió en algo que casi ninguna actriz latina había sido antes. Una estrella global. Y siguieron los golpes de suerte, uno tras otro. El derecho de nacer. Y en 1987, la novela con la que millones la recuerdan hasta hoy, Rosa Salvaje. El tema musical, con su voz, se volvió un himno. La llamaban con cariño la Chaparrita de Oro. Grababa novelas, grababa discos, cantaba en italiano, en portugués, en inglés, llenaba escenarios en medio mundo. Era, sin exagerar, una de las mujeres más famosas del idioma español. Lo tenía todo: el aplauso, la fama, el dinero, la corona. Y aún así, escúchame bien, aún así, cargaba todo eso sola. Porque mientras el mundo entero la coronaba, Verónica guardaba un secreto. Un secreto que empezó unos años antes, cuando ella era muy joven. Un secreto con nombre y apellido. Se había enamorado, profundamente, de un hombre del mundo del espectáculo. Un comediante, encantador, atrevido, divertido, mayor que ella. Y de ese amor nació su primer hijo. En 1974 llegó al mundo Cristian. Pero había un problema enorme. Y Verónica decidió callarlo durante casi 30 años. Guarda ese detalle, porque esa es la primera verdad y llega muy pronto. Y por si un secreto fuera poco, en esos mismos años apareció otro hombre en su vida. Un cantante, un bolerista de voz suave que enamoraba a México entero desde la radio. Se enamoró de ella con tanta fuerza que le compuso una canción con su nombre, Verónica. Imagínalo, prender la radio, en pleno apogeo de tu fama, y escuchar tu propio nombre cantado por un hombre que te ama, en la voz que suena en cada casa del país. Recuerda esa canción, recuerda ese nombre, porque lo que le pasó a ese hombre es la segunda verdad de esta historia, y es de las que te van a helar la sangre. Todo parecía perfecto. Desde afuera, todo brillaba, pero el mundo la amaba, y aún así, ella lo dio todo, a solas, con secretos guardados bajo llave, cargando como siempre, con todo el peso ella sola. Y aquí viene el primer golpe, el primero de muchos, porque la empresa que la hizo reina estaba a punto de darle la espalda. Corría el año 1982. Verónica, en la cima de su éxito, recibió una invitación para trabajar en Argentina, y aceptó. Grabó allá, triunfó allá. Nació incluso una novela que llevaba su nombre. Pero a los altos ejecutivos de Televisa, eso no les gustó nada.
que su estrella, su reina, la mujer que ellos habían coronado, se fuera a brillar a otra parte, con otra empresa. Eso, para el imperio, fue una traición. ¿Y sabes qué hicieron? La castigaron, la vetaron, le cerraron las puertas. Durante años, de 1982 hasta 1987, la mujer que había puesto a México en el mapa mundial de la televisión se quedó fuera de la casa que ella misma había llenado de oro. Detente y piénsalo de verdad. La despidieron. Apartaron a la actriz que les había dado uno de los éxitos más grandes de su historia, la que les llenó las arcas, la que les dio prestigio en 100 países. Así de rápido pasas de reina a estorbo. Ella logró regresar. Volvió por la puerta grande, con Rosa Salvaje, y volvió a conquistar. Pero la grieta ya estaba abierta. Y años después, esa grieta se volvería definitiva. Su última novela en Televisa fue en 2010. Después, nada. Se acabó. Ella lo diría con todas sus letras, en una entrevista con Susana Jiménez, sin rodeos, que Televisa la echó, que se quedó sin trabajo, que hasta la vista, dijo, sentía que se la habían llevado ellos. A la empresa también le dio todo, su juventud, su rostro, su voz, su salud. Y la empresa, cuando dejó de convenirle, la soltó. Pero escúchame bien, porque esto es importante. Las traiciones del trabajo no son nada, se olvidan, se superan, duelen en el bolsillo, pero no en el alma. Las que de verdad destruyen son las traiciones del amor, y de esas, Verónica coleccionó varias. Empecemos por la primera verdad, la del padre que su propio hijo no conoció durante 30 años. Estamos en los años 70. Verónica es joven, hermosa, y está empezando a comerse al mundo, y se enamora de un hombre del espectáculo, un comediante legendario, de una familia entera de cómicos famosos. Lo conocían como el Loco Valdés. Era encantador, atrevido, divertido, le llevaba muchos años. Y Verónica, como ella misma confesó, se quedaba viéndolo con la baba caída, perdidamente enamorada, y quedó embarazada. Pero entonces descubrió la verdad que lo cambiaba todo. El hombre estaba casado, no solo casado, tenía otra vida entera, otra familia, y según lo que la propia Verónica contó, ese hijo que ella esperaba iba a ser el hijo número 13 de aquel hombre. El número 13, imagina el golpe. Estás embarazada, ilusionada, y descubres que el padre de tu bebé tiene una esposa y una fila de hijos que ni conoces. Verónica hizo algo que dice mucho de quién es. No fue a reclamar, no fue a hacer un escándalo. Fue a buscar a la esposa de aquel hombre para pedirle perdón. Porque lo que menos quería, dijo, era hacerle daño a otra mujer. Y después, se tragó todo. El dolor, la vergüenza, la rabia, y tomó una decisión que marcaría a su hijo para siempre. No le iba a decir a Cristian quién era su padre. Detente y piénsalo. Un niño que crece siendo famoso, hijo de la mujer más famosa de México, y que no sabe de dónde viene, que no sabe quién es su papá, durante años, durante décadas. El propio Cristian buscó a su padre. Lo buscó siendo ya un hombre adulto. Y según se ha contado tantas veces, padre e hijo se encontraron por primera vez casi de casualidad. En un hotel, en Acapulco. Coincidieron en el mismo piso, frente a un elevador. Y ahí, Verónica hizo las presentaciones. Con una frase que parte el corazón. Cristian, él es tu papá. Manuel, él es tu hijo. El hombre, aquel comediante que había reído toda su vida, se soltó a llorar. Ahí, frente al elevador. Un padre y un hijo, mirándose por primera vez, ya siendo los dos hombres grandes, con toda una vida perdida en medio. Pero, ¿sabes qué es lo más triste? Que ni siquiera ese abrazo lo arregló todo. Con el tiempo, el propio Cristian confesaría algo desgarrador. Que aquel hombre nunca lo pudo sentir del todo como su papá. Que llegó demasiado tarde. Guarda ese detalle. Un hijo, un padre ausente, una madre que carga sola. Porque esta escena se va a repetir. Porque con su segundo hijo, la historia volvió a suceder. Casi calcada. Años después, Verónica se enamoró de nuevo. Esta vez de un empresario, Enrique Niembro. Un amor grande, de mucha fiesta, según ella misma relató. De ese amor nació su segundo hijo, Michel, en 1981. Y esta vez sí,
Esta vez el hombre le propuso matrimonio. Había boda, había ilusión, pero la boda nunca se hizo. ¿La razón? Según lo que Verónica contó, la madre de él se opuso. La madre de él no quiso. Y Verónica, otra vez, no rogó, no suplicó. Respondió con una dignidad de acero. Le dijo, más o menos, que ella nunca le había pedido casarse, que a ella el matrimonio no le interesaba, que no necesitaba a un hombre que le diera de comer, ni que le pagara los gastos, que podía sola. Y otra vez, crió a un hijo sola. ¿Lo ves? ¿Ves el patrón? La niña de la puerta cerrada, convertida en mujer, dando amor a hombres que se casaban con otras, o que dejaban que sus madres decidieran por ellos, dando hijos al mundo y criándolos sola. A sus hijos lo dio todo, su cuerpo, su nombre, su vida entera, todo. Pero de todos los hombres que pasaron por su vida, hubo uno cuyo final te va a helar la sangre. Uno que la amó tanto, que la volvió eterna en una canción, y que meses después, 3 desconocidos lo esperaban en la puerta de su casa. Esta es la segunda verdad. ¿Recuerdas la canción? ¿La canción con su nombre? El hombre que la escribió se llamaba Víctor Iturbe, pero México lo conocía por otro nombre, el Pirulí, un bolerista de voz aterciopelada, de esos que enamoraban a las mujeres solo con abrir la boca. Y estaba, según los reportes de la época, profundamente enamorado de Verónica Castro, tanto que le regaló lo más grande que un artista le puede regalar a alguien: la inmortalidad. Una canción, Verónica. Escúchala en tu cabeza. Un hombre cantándole al amor de su vida, con su nombre en cada verso. Y ahora escucha lo que pasó. La noche del 29 de noviembre de 1987, el Pirulí estaba en su casa, en Atizapán, en el Estado de México. Sonó el timbre. Él fue a abrir, porque esperaba a su hija, y al abrir la puerta, lo estaban esperando. 3 hombres, 6 balazos. Lo asesinaron ahí mismo, en la entrada de su propia casa. Y aquí viene lo más escalofriante. Ese crimen nunca se resolvió. Jamás. No hay culpables. No hay condenados. El expediente se cerró. Y hasta el día de hoy, casi 40 años después, sigue siendo un misterio. ¿Por qué lo mataron? Nadie lo sabe con certeza. Y con los años, surgieron versiones. Algunos sostienen que fue por deudas. Otros hablaron de un ajuste de cuentas, de presuntos nexos con el mundo del narcotráfico. Otros más, de un crimen pasional. Pero óyeme bien, y óyeme con cuidado. Ninguna de esas versiones se comprobó nunca. Todo quedó en especulación, en humo, en rumores que la justicia jamás pudo probar. La verdad, la verdadera verdad, se la llevaron aquellos 3 hombres en la oscuridad de esa noche. Lo único cierto, lo único documentado, es que el hombre que le escribió a Verónica una canción con su nombre terminó acribillado en la puerta de su casa, y que su asesinato quedó impune. Imagina volver a escuchar esa canción en la radio, años después. Tu nombre, en su voz, sabiendo cómo terminó él. Hasta el amor que le cantó, se lo quitaron. Déjame hacer una pausa, porque llevamos ya varias verdades, y quiero que no te pierdas ninguna. Si acabas de llegar a este video, ponte al día. Ya vimos 2. La del hijo que no supo quién era su padre durante 30 años, y la del hombre que le escribió una canción y terminó acribillado en la puerta de su casa. Y todavía faltan las más fuertes. Falta la noche del elefante, cuando su cuerpo se rompió en vivo. Falta la mujer que juró, ante las cámaras, que se había casado con ella en Ámsterdam. Faltan los 2 nietos que nunca ha podido abrazar. Y falta, al final, la que más duele de todas, la de su propio hijo, y un ramo de flores. Quédate, porque a partir de aquí, todo se vuelve más profundo. Vamos a la tercera verdad, la noche del elefante, la que abrió este video. Estamos a principios de los años 2000. Verónica ya no es solo actriz, se ha reinventado, otra vez, como conductora. Y le toca un formato que en México era un fenómeno absoluto: Big Brother VIP. Y para la gran final de una de esas temporadas, en vivo, ante millones de personas, la producción quiso cerrar con broche de oro, con algo espectacular, algo al estilo de Las Vegas, y decidieron que Verónica hiciera su entrada montada sobre un elefante de verdad.
en un foro de televisión, rodeado de gente gritando, de luces, de ruido. Imagina la escena, las gradas llenas, la ovación, el animal, enorme, avanzando entre el estruendo, y arriba, saludando, la reina de la noche. Y entonces, el elefante se asustó, el ruido, la pirotecnia, la multitud enloquecida. El animal se puso nervioso, dejó de obedecer y empezó a moverse sin control. Verónica pidió al público que bajara la voz, pero ya nadie la escuchaba, y en una vuelta inesperada, cayó. Cayó desde lo alto de aquel animal, delante de un país entero que la miraba en vivo. Y lo que se rompió esa noche, no se volvió a arreglar nunca. Escucha bien lo que le hizo esa caída a su cuerpo. Fractura en la columna vertebral, lesiones graves en las cervicales, una serie de cirugías, y varias prótesis de titanio atornilladas a su espalda, para sostener lo que el golpe había destruido. Metal, dentro de su cuerpo, para el resto de su vida. Ella lo contó después, que tuvo que reaprender a moverse, que el dolor no se le fue del todo, que ese accidente la fue alejando, poco a poco, de lo único que amaba de verdad, el escenario. Y aquí quiero que te detengas, porque hay una frase que resume toda esta historia. Hay fracturas que se ven en una radiografía, y hay otras que no se ven en ninguna parte. El titanio en su espalda es la prueba visible de lo que le costó una sola noche de espectáculo, del precio que pagó por darle al público una imagen inolvidable. Se rompió entera para que los demás aplaudieran. Su cuerpo también lo dio todo. Pero, ¿sabes qué es lo más cruel de esta historia? Que el dolor físico, el del titanio, el de la columna, ese era el más fácil de soportar. Porque justo cuando su cuerpo empezaba a ceder, la vida empezó a quitarle a las personas. Y aquí llegamos a la cuarta verdad, la más silenciosa de todas, la que no sale en las portadas escandalosas, pero que a ella la vació por dentro. ¿Recuerdas ese nombre que te pedí guardar al principio? Socorro, Doña Socorro, la madre, la mujer que la encerró con llave para protegerla, la mujer que trabajó sin descanso por sus 4 hijos, la que crió también a los nietos, la que guardó, durante décadas, todos los secretos de esta familia. El eje, la raíz, el pilar de todo. En abril de 2020, Doña Socorro murió, y Verónica se quebró de una manera que ninguna caída física logró quebrarla. Ella misma lo dijo, con una honestidad que estremece, que desde que su madre se fue, no lograba levantar cabeza, que le había costado un trabajo enorme, que era, quizá, la prueba más dura de toda su existencia. Tú, que has perdido a una madre, lo sabes. Sabes que no hay titanio en el mundo que sostenga esa clase de fractura. La mujer que cargó con todos, toda su vida, se quedó, de pronto, sin la única persona que alguna vez había cargado con ella. Y en medio de ese vacío, otra herida. Callada, constante. Verónica es abuela, y adora a una de sus nietas, la hija de Cristian, una niña por la que se le ilumina la cara. La celebra, la abraza, presume cada foto con ella. Pero hay otros 2 nietos, 2 niños, también hijos de Cristian, de un matrimonio anterior. Y a esos 2, según los reportes, tras un divorcio muy conflictivo, Verónica prácticamente no los conoce, no los ve, no los abraza. Piénsalo. Una abuela que tiene amor de sobra para dar, y a la que le cerraron una puerta. 2 nietos que llevan su sangre creciendo a la distancia, sin su abuela. ¿Y a ti no te suena esa imagen? La niña que crecía detrás de una puerta cerrada con llave, ahora era la abuela dejada afuera. Del otro lado de la puerta, otra vez. El círculo cruel se cerraba. Y aún así, con la espalda de titanio, con su madre enterrada, con esos nietos a la distancia, aún así, ella seguía dando, seguía queriendo, seguía abriendo el pecho, porque eso es lo único que aprendió a hacer, dar, aun cuando ya no le quedaba casi nada. Y aún así, lo dio todo. Pero antes de seguir, guarda este dato, porque lo que viene ahora, no lo dijo un periodista, no lo inventó una revista, lo dijo una mujer, ante las cámaras, mirando a todo México a los ojos. Y todavía hoy, lo sostiene. ¿Le crees a ella o le crees a Verónica? Escucha las 2 versiones y decide tú. Porque ninguna de sus pérdidas, ninguna,
hizo tanto ruido en el mundo entero como una sola palabra: una ciudad, Ámsterdam. Esa es la cuarta verdad que planteé al principio, y es la que puso el nombre de Verónica Castro en boca de todo el planeta. Corría el año 2019. Verónica acababa de vivir uno de los regresos más brillantes de su carrera. Una serie de Netflix, La Casa de las Flores, la había puesto de nuevo en la cima, ante una generación entera de jóvenes que la descubría por primera vez. Y en medio de ese momento dulce, estalló la bomba. Una mujer, famosa, conductora de televisión, empezó a decir en entrevistas que años atrás se había casado con una gran estrella de la televisión mexicana. No dio el nombre. Al principio, no lo dijo, pero las pistas apuntaban a una sola persona, y el rumor corrió como pólvora por todo el continente. Esa mujer se llama Yolanda Andrade, y esto, más que ninguna otra verdad de este video, hay que contarlo con mucho cuidado, porque aquí hay dos versiones, y las dos merecen escucharse. La versión de Yolanda Andrade es contundente. Ella ha sostenido, durante años, ante las cámaras, que tuvo con Verónica un romance de más de 5 años, que fue algo profundo, lleno de amor, y que incluso llegaron a casarse, de manera simbólica, en la ciudad de Ámsterdam, allá por el año 2004. Ella asegura que hubo mucho cariño, y afirma, además, que existen pruebas, fotos. Ha llegado a decir que el diseñador Mitzi tendría imágenes de aquella época. Su hermana, incluso, salió a respaldar su versión. Yolanda lo ha repetido una y otra vez, y no se ha retractado. Soy bromista, ha dicho, pero no soy mentirosa. Pero está la otra versión, la de Verónica, y Verónica lo ha negado. Todo, rotundamente. Desde el primer día, ella salió a decir, molesta, sin titubear, que no se casó, que no es su esposa, que no es su mujer, que la quiso mucho, sí, que la ayudó mucho, pero que ahí terminaba todo. Llegó a decir que si no se casó ni con los padres de sus propios hijos, ¿cómo se iba a casar con Yolanda? Dos mujeres, dos versiones, una que afirma, otra que niega, con la misma fuerza, cada vez. ¿Cuál es la verdad? Nadie, más que ellas dos, lo sabe. Y no me corresponde a mí decidirlo, ni a ti. Cada quien saca sus conclusiones, pero lo justo, lo honesto, es poner las dos versiones sobre la mesa y respetar que una de ellas lo ha negado, siempre. Pero piensa un momento en lo que eso significa. Dos mujeres que, según Yolanda, se quisieron de verdad, y una de ellas, hoy, prefiere el silencio antes que revivirlo. Sea cual sea la verdad, las dos pagaron un precio muy alto, porque cuando el amor, verdadero o no, se convierte en titular de revista, en burla, en escándalo, en tema de sobremesa, ahí ya nadie gana, ahí solo se pierde. Y lo que sí es un hecho, lo que sí está documentado, es lo que ese escándalo le hizo a Verónica, porque el circo mediático se le vino encima. Y ya no era una mujer joven, era una mujer de casi 70 años, con la salud golpeada, con su madre enferma en cama, viendo cómo sacaban a la luz, ciertos o no, los trapitos de hace 20, 30, 40 años de su vida. Y ella no pudo con eso. Lo dijo con todas sus letras. Que no estaba vendiendo su vida, que no le interesaba venderla, que no podía más con la agresión, con el escarnio. Y entonces tomó la decisión más drástica de su carrera. Se retiró. En pleno escándalo, la mujer que había vivido toda su vida frente a las cámaras, decidió apagar las luces, alejarse, desaparecer del ojo público. Detente y piénsalo un momento. 50 años de carrera, una leyenda mundial, y el final de su vida pública no llegó por un aplauso, ni por un homenaje, sino por un escándalo que la orilló a esconderse. Con el tiempo, ese retiro se volvió definitivo. En julio de 2025, ya sin dramatismo, con la voz tranquila de quien ya soltó, Verónica lo confirmó, que se retiraba, que ya no tenía, dijo, ni la edad ni la energía. Casi 60 años de trayectoria, cerrados con una frase serena. La reina se bajó del trono, por su propia voluntad, cansada. Enfrentó el escándalo sola, como todo en su vida. Lo dio todo y se guardó para ella lo único que le quedaba, el silencio, la paz. Pero, escúchame bien, porque aquí es donde este video cambia para siempre.
Todo lo que te he contado hasta ahora, que el padre oculto, el amor asesinado, el elefante, la boda negada, la madre perdida, todo eso, con lo doloroso que es. Verónica lo pudo soportar, porque siempre le quedó una razón para seguir de pie. Una sola, la misma por la que lo había dado absolutamente todo desde el día en que nació: sus hijos. Y la verdad más dolorosa de esta historia, la sexta, la que te advertí desde el principio, no tiene que ver con ninguna boda en Ámsterdam, ni con ningún elefante, ni con ningún escándalo. Tiene que ver con un ramo de flores. Estamos en el año 2026. Ahora mismo. Esto no es historia antigua. Esto está pasando mientras tú ves este video. Verónica Castro tiene 73 años. Ya se retiró. Ya soltó los reflectores. Ya cargó con todo lo que una vida le pudo echar encima. Y le quedaba, como siempre, una sola cosa por la cual seguir de pie: su hijo, Cristian. El hijo por el que guardó un secreto 30 años. El hijo al que crió prácticamente sola. El hijo al que le dio su nombre, su fama, su vida entera. Y llevan, sin verse, casi un año. Déjame contarte cómo se rompió. Y presta atención, porque cada pieza está documentada, en sus propias voces, ante las cámaras. Todo estalló por un asunto del corazón, de Cristian. El cantante empezó a vincularse públicamente con una productora, Victoria Cune, hija de una familia muy cercana a los Castro desde hace años. Y según contó la propia Verónica en Ventaneando, Cristian y aquella mujer la llamaron, desde una cena, para confirmarle que sí, que eran novios. Verónica se emocionó. Salió a felicitar a la que creía su futura nuera. Lo dijo con gusto ante la prensa. Y entonces, Cristian se echó para atrás. Negó el noviazgo en público. Dijo que solo eran amigos, colaboradores, nada más. Y Verónica quedó, en sus propias palabras, como una tonta, expuesta, en ridículo, frente a la prensa y frente a una familia amiga de toda la vida. Y estalló, en vivo. Con ese carácter de fuego que siempre la caracterizó, llamó a un programa de televisión y descargó todo. Llamó a su hijo mentiroso. Y algo más duro todavía. Pero, óyeme bien, detrás de esa furia, no había una madre enojada. Había una madre herida, profundamente herida. Y lo que de verdad le dolió, lo que la partió por dentro, fue mucho más pequeño y mucho más cruel. Era el Día de las Madres, el 10 de mayo, la fecha en que, en México, un hijo llama a su madre, la abraza, la celebra. Y Cristian no le habló, no la llamó, no la felicitó, nada. Solo le mandó unas flores. Y aquí, escúchame, se cierra toda esta historia, con un ramo de flores. ¿Te acuerdas de las flores? El amor que se manda cuando no hay amor de verdad. El gesto que reemplaza a la presencia. Un arreglo bonito en lugar de una llamada. Verónica lo dijo, sin filtro, con el dolor convertido en rabia. Que no le habló el Día de las Madres. Que le mandó unas pinches florecitas. Que se las metiera por donde ya sabía. Detente. Y escucha eso de verdad. No con morbo. Con el corazón. Esa no es una diva haciendo un escándalo. Esa es una madre de 73 años, diciéndole al mundo, con groserías para no llorar, que su único hijo, al que le dio absolutamente todo, no encontró un minuto para marcarle el teléfono el Día de las Madres, que le mandó flores, como se le mandan flores a un compromiso, a un pendiente, a alguien de quien te quieres quitar. Ella lo confirmó, ya más calmada, que están, dijo, en stand-by, que no se han hablado. Que ella ya se lava las manos, como Pilatos, que la última vez que lo vio fue hace un año, en Miami, que él le avisa cuando viene a México, pero que ni siquiera lo invita a sus conciertos. Imagina eso, tu hijo llena estadios cantando y no te aparta una butaca. Y ahora, mira el círculo completo, míralo bien, la niña que crecía encerrada detrás de una puerta con llave, esperando a que su madre volviera del trabajo. 70 años después, es la madre que espera del otro lado de la puerta. Una llamada de su hijo que no llega. Del lado de afuera. Otra vez. Siempre del lado de afuera. Esa es la puerta cerrada que te pedí guardar al principio. Nunca se abrió. Solo cambió de casa. Ahora, justo aquí, tengo que ser honesto contigo.
porque no todo es tan definitivo como suena. Su otro hijo, Michel, ha salido a poner paños fríos. Ha dicho que no hay tal ruptura absoluta, que su mamá y su hermano son como todas las familias, que se pelean, se contentan, se vuelven a pelear y se vuelven a contentar, que los dos son de carácter fuerte, que se adoran aunque no se entiendan. Y ojalá tenga razón. Ojalá, cuando veas esto, ya se hayan abrazado. Y hay otra cosa que también debo aclararte, con toda responsabilidad. Con los años, se llegó a insinuar que en el pasado, en un pleito, Cristian habría llegado a agredir físicamente a su madre. Esa versión la lanzó Yolanda Andrade. Pero el propio Cristian la negó, rotundamente. Habló de jaloneos, de empujones de juventud, de discusiones, pero de golpes, dijo, jamás, que nunca, nunca le pegaría a su madre. Así que quede claro, como debe ser, eso es una versión negada, no un hecho. Y en este canal, un rumor negado jamás se cuenta como si fuera verdad. Pero lo que sí es un hecho, lo que ella misma confirmó ante las cámaras, es lo que de verdad importa aquí. Que hoy, en 2026, la mujer que fue vista y amada en más de 100 países, no logra que la llame por teléfono, la única persona que ella trajo al mundo. Le dio todo a ese hijo, todo, su secreto, su nombre, su vida. Y la mujer que el planeta entero adoró, se quedó esperando, del otro lado de la puerta, una llamada que no llega. Y aquí, tú podrías pensar que esta es una historia triste. La historia de una mujer que lo perdió todo. Pero no. Escúchame bien, porque no lo es. Porque hay algo que Verónica Castro entendió, quizá demasiado tarde, quizá justo a tiempo. Algo que le tomó 70 años y una vida entera de golpes aprender. Que darlo todo por los demás no siempre te devuelve amor. A veces solo te devuelve una puerta cerrada, un ramo de flores sin una llamada, un silencio. Y que, en algún momento, tienes que aprender a guardarte algo para ti. Piénsalo. Toda su vida fue la niña que cargaba a sus hermanos, la amante que criaba hijos sola, la estrella que le llenó las arcas a una empresa que la desechó, la conductora que se rompió la espalda para que otros aplaudieran, la madre que dio, y dio, y dio, hasta quedarse vacía. Y un día, dejó de hacerlo. Cuando el escándalo la quiso triturar, ella dijo que no vendía su vida, que no le interesaba venderla. Y cuando el mundo esperaba que siguiera actuando, sonriendo, dándose al público, ella se retiró, en sus términos, cuando ella quiso, porque ya no tenía, dijo, ni la edad ni la energía. Por primera vez en su vida, eligió no dar, eligió quedarse, eligió el silencio, la casa, la paz, su nieta Rafaela, los pequeños placeres, lo suyo, lo que se siembra, se cosecha. Y Verónica sembró, durante toda su vida, entrega, amor, sacrificio, y aunque muchos de los que amó no se lo devolvieron, hay una cosa que sembró y que sí floreció, una sola, y es la más grande de todas, su nombre, Verónica, el mismo nombre que un hombre puso en una canción, el mismo nombre que se coreó en más de 100 países, el mismo nombre que hoy, hasta en la calle donde nació, se recuerda con cariño. Ese nombre no se lo quitó Televisa, no se lo quitó ningún escándalo, no se lo quitó ni siquiera el silencio de su hijo. Ese nombre es suyo, solo suyo, para siempre. Lo dio todo, sí, todo, su cuerpo, su juventud, su corazón, sus secretos. Pero se quedó con lo único que nadie, nunca, le va a poder quitar, su nombre. Y así llegamos al final, al mismo lugar donde empezamos. Empezamos con un elefante, y una columna rota, con titanio, y una caída ante millones. Y terminamos con una puerta, la misma puerta cerrada de su niñez, pero con una diferencia enorme. Porque hoy, por fin, es ella quien tiene la llave. Y decide, ella sola, a quién le abre y a quién no. Ya no es la niña encerrada esperando que alguien vuelva. Es la mujer que aprendió, después de toda una vida, que la única persona a la que de verdad tenía que salvar era a ella misma. Lo dio todo, pero nunca su nombre. Ahora quiero saber qué piensas tú, porque aquí hay dos verdades, y las dos duelen. Verónica hace bien en marcar distancia con Cristian, en cuidarse a sí misma después de tanto dolor, o una madre, pase lo que pase,
Debe perdonar siempre y abrir la puerta. No hay respuesta fácil. Dímelo abajo, en los comentarios. Léelo bien antes de opinar y respeta al que piense distinto. Y si esta historia te movió algo por dentro, si crees que la vida de Verónica Castro merece contarse completa, con verdad y con respeto, suscríbete a este canal, porque aquí, al estrellato, siempre, siempre, le ponemos precio.